Como anunciamos al inicio de Tribuna de hoy, estamos con primicias, noticias interesantes que tienen que ver con un país detrás de la lluvia, Gloria. Sí, ¿qué significa eso? Lo primero, ¿qué tiene que ver la naturaleza? ¿Qué nos tiene que preocupar de eso, César? Cuando hablamos también de WW, o sea, WWF, nos acompañan justamente dos técnicos de la institución, Federico Montedomecq, gerente de ecosistemas. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo está, César? Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también Andrea Garay, especialista en mapeo satelital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo trabajo en la parte de Sistema de Información Geográfica y hacemos los monitoreos de las deforestaciones que suceden dentro del bosque atlántico. ¿Y qué sentís cuando haces ese monitoreo y ves que van desapareciendo o acaso se cambia la historia? ¿Cómo es eso, Andrea? Y uno se siente bastante mal viendo cómo va cambiando los bosques a producciones mecanizadas, grandes producciones, porque uno ve deforestaciones bastante grandes que van de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, sabiendo que existe la ley de deforestación cero. Por ejemplo, cuando uno ve eso, ¿en cuánto tiempo? Porque estás hablando de 500, 1000 hectáreas y yo me imagino que es una proporción tan importante, tan grande. ¿En cuánto tiempo uno puede hacer? ¿En cuánto tiempo el ser humano es capaz de destruir todo eso? Y vos sabés que justamente ahora estaba mirando una imagen en la zona de Itacurú, por ejemplo, ahora detectamos una deforestación de casi 700 hectáreas. Vos mirando una imagen de julio, vos veías que ese remanente estaba todavía en el lugar. Y para lo que es agosto, septiembre, octubre, ya está sin bosque. O sea, en ese periodo de 2 meses, uno pudo cambiar de bosque a ahora una zona ya para producción. Porque ya se nota que se está preparando el suelo, entonces uno se da cuenta de que eso se está preparando para una gran producción. Bueno, y justamente en ese sentido están haciendo esta campaña, este trabajo que estamos presentando, que vamos a compartir con la audiencia, Federico. ¿En qué se trata? Sí, justamente la Organización Mundial de Conservación, la WWF, está trabajando en conjunto con otras instituciones. Estamos lanzando la campaña Un País Detrás de la Lluvia. ¿Qué es lo que tiene esa campaña? Es primero concientizar a la población, de las personas, del impacto que estamos causando y de los efectos que tiene la deforestación y la degradación de los recursos naturales, de los cuales toda la sociedad depende, globalmente y localmente. Porque si estamos analizando a nivel planetario, la degradación que se está dando dentro de uno de los cuales el proceso de deforestación contribuye a efectos como el cambio climático, están promoviendo toda una serie de consecuencias que sentimos localmente aquí en Paraguay, en Asunción y en todo el país. Si querés te puedo, pasando algunos de los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vos el proceso de la deforestación, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva todo un cambio, una alteración del clima, de la calidad del agua, del suelo, se van perdiendo los suelos. Entonces, una de las alteraciones drásticas que tenemos es la calidad del agua, porque en un lugar donde vos tenías bosque, el agua que cae de la lluvia es un agua que corre por el bosque, que va siendo filtrada y que pasa también a formar parte de los acuíferos, que después son aguas que tomamos de los pozos nosotros. Una vez que tenés una transformación de uso de suelo, que justamente la ley prohíbe en la región oriental, todas esas consecuencias de la mala calidad del agua, que cuando cae y no tiene una cobertura boscosa, va lavando el suelo, va de cierta manera aumentando lo que es la turbidez del agua, que vendría a ser el agua que era cristalina y transparente, en los cursos de agua se comienza a volver turbia y de cierta manera sucia. Y si allí otra vez tenemos carga de contaminantes, eso va empeorando la calidad del agua para el consumo de la población y de los animales y de todos los sectores que necesitan agua para sus productos. O sea que es todo el ecosistema, porque si es que se arrastra el agua, significa si uno está en una zona de cultivo, todo lo que utilice como pesticida directamente lo arrastra, ¿no? Claro, No, y se colmata, un arroyo se colmata y fácilmente cuando viene una lluvia grande, empieza a inundarse muy rápidamente, empieza a levantar el nivel del agua y empieza a desbordar.
Porque hoy, Entonces, hoy justamente estaba hablando con la ministra de la ASEAN en el caso de Pilcomayo, de lo que estaba ocurriendo. Y ella, uno de los puntos que estaba hablando es que van a hacer un estudio laboratorial por la muerte de los peces, sí. pero hacía referencia también que puede ser, aparte de una cuestión natural, de que hay menos agua y entonces falta más oxígeno y puede ser una de las causas naturales. Sí. Por el otro lado también hablaba de lo que puede ser el efecto de utilización de productos sí. químicos. Claro, que exacto. va arrastrando como cualquier lluvia, va llegando hasta un lugar y de a poco va matando nuestras especies de peces. Ujú. ¿Y eso influye también la cantidad de lluvia que tenemos? O sea, ¿eso ya es un proceso? Justamente allí estamos hablando, por eso cuando hablamos de la intensificación de los eventos extremos, ¿qué quiere decir? Que tenemos eventos más extremos, desastres naturales, las lluvias o las tormentas que tenemos en esta región, en Asunción y en diferentes regiones y centros urbanos, el aumento de la intensidad de las tormentas que tenemos aquí, las tormentas que caen en zonas totalmente impermeabilizadas, que no tienen cobertura boscosa, que sea capaz del suelo infiltrar el agua, ¿qué genera? Eso genera más escurrimiento superficial, que es más agua que va escurriendo y que va buscando por gravedad su camino. Y son calles las que se vuelven cursos de agua, son avenidas. Los propios cursos de evacuación de agua, las alcantarillas, que muchas veces la propia gente coloca su basura en las alcantarillas para que le lleve la lluvia, tranca y eso eleva el nivel del agua. Y tenemos las inundaciones que se dan, inundaciones urbanas por agua de lluvia, por tormentas, y las inundaciones fluviales como las que estamos teniendo ahora del río Paraguay, que viene de un proceso que es un poco más largo, un proceso anual, que está siendo intensificado por las lluvias. Justamente hablamos mucho este año lo que tiene que ver con el clima, el agua, el ambiente, y ya expertos como Lucas Chamorro o Benjamín Grassi, que son maestros en el tema del clima, agua, nos decían, ya no hablen de fenómenos, ya no es un fenómeno, o sea, ya es normal, En realidad. o sea, ya deja de ser un fenómeno ver que nuestras calles se llenan de agua, porque este año sí que tuvimos, y todavía nos queda mucho, Federico. Claro. O sea, todavía nos esperan inundaciones severas. Sí, y justamente en ese contexto es donde, hablando justamente de las regiones de bosques, por ejemplo, aquí en Paraguay, la región oriental, donde está el bosque atlántico del Alto Paraná, que quien maneja los números de deforestación y de transformación es la ingeniera Andrea Garay, nosotros estamos trabajando justamente de que, justamente, tenés el bosque atlántico del Alto Paraná, uno de los bosques más densos, de mayor biodiversidad del planeta, y que justamente es la zona donde infiltra una cantidad de agua gigantesca al acuífero guaraní, que es el acuífero del cual más del 60% de del territorio paraguayo se alimenta por medio de pozos. Entonces, necesitas tener una cobertura boscosa, necesitas trabajar en la adecuación legal también de los campos y de las propiedades productivas para que respeten los porcentajes, para que podamos de cierta manera comenzar a volver a justamente, llegamos a un límite, regresemos, como dice nuestra campaña del eslogan, ¿verdad? Nosotros trabajamos con el eslogan hablando de lo que es, justamente nos aliamos con la Fundación Roa Bastos, donde justamente nosotros todos sabemos, ¿verdad?, de que nuestro gran escritor Roa Bastos, él es un defensor acérrimo de la naturaleza. Él, inclusive, entre sus escritos, nos ha dejado el legado de que él es un opositor a esa destrucción de la naturaleza que es obra del ser humano. Entonces, justamente trabajando en ese sentido, nosotros estamos llegando a un límite. Estamos comenzando a afectarnos a nosotros mismos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tus hijos, mis hijos propiamente, y sus hijos, nuestros nietos, van a tener que trabajar con más problemas de lo que estamos nosotros lidiando hoy en día. Entonces, en base a eso, la WWF está trabajando ese sector con la concienciación ciudadana de que estamos llegando al límite del uso de los recursos naturales, tenemos que regresar y tenemos que comenzar a reforestar, a recuperar los bosques que tenemos. Entonces, en ese sentido es la campaña que estamos tratando de llegar también a una concienciación ciudadana y a partir de ese punto, de abajo hacia arriba, ir tratando de que las leyes comiencen a cumplirse más y de lograr esa voluntad política que tanto buscamos.
Justamente es una primicia. La campaña que se está lanzando, estamos prácticamente siendo uno de los primeros en contar. Si nos puedes hablar un poco más, ingeniera, también sobre esta campaña. Nada más que esta campaña vamos a lanzar ahora a las 9 de la noche. Vamos a estar con, en realidad es una... Se lanzó hace un ratito. Sí, es... El tema del tiempo. El tema del tiempo. Bueno, nosotros estamos con la Fundación Roa Bastos, también el equipo de Tana Shembori y Maneglia. Ellos son los que nos están apoyando en esto y están haciendo unos spots para hacer concienciación sobre el tema del cambio climático. Entonces, esto es lo que queremos hacerle llegar a las personas, ¿verdad? Hacerles entender sí, de la importancia de todo lo que conlleva lo que son los bosques, que no solo es bosque, que no solo es árbol, sino más bien dentro hay agua, hay diversidad de seres vivientes. Entonces, que todos dependemos de los bosques. Lo que decía hace rato Federico, ¿verdad? O sea, todos somos responsables. Esa basura que tiramos, esa basurita, esa lata de cerveza, ese plástico, se va sumando con otros, va colmatando las vías de evacuación y todos finalmente estamos colaborando o no, ¿verdad? A estar en un ambiente más sano, más responsable. Cuando hablamos a veces de problemas del agua o de que estos son temas del día a día y que nos tienen que interesar a todos, no solamente a los ambientalistas, sino que todos deberíamos ser finalmente ambientalistas, ¿verdad? Tendríamos que empezar desde chiquititos, o sea, desde las escuelas, que es una de las mejores formas de llegar o de mejorar, yo creo que es empezando con los niños, porque ellos, cuando somos niños, es que aprendemos mejor, es que como que nosotros como niños empezamos a decirle a los mayores, decirle cómo vas a tirar la basura allí. Entonces, como que empezamos con los niños, educando con los niños, y para que cuando sean grandes, ¿verdad?, puedan ser personas conscientes de lo que están haciendo. ¿Cuánto estamos perdiendo en esta guerra entre la forestación y la reforestación? Andrea. La deforestación en realidad es... la reforestación no se ve en grandes cantidades todavía, pero la deforestación para lo que va del 2013 nomás son 43.000 hectáreas, que yo no creo que haya una reforestación de 43.000 hectáreas dentro de lo que es la región oriental. Entonces esas 43.000 hectáreas es solo dentro de los límites del Baapa. Si sumáramos lo que sería dentro de la región oriental, serían como 45.000 a más deforestaciones. Y si vamos a sumar las deforestaciones que se llevan a cabo en el Chaco, serían una inmensidad de números, ¿verdad? Pero eso es aparte porque dentro de lo que es la formación chaqueña no existe una ley que diga que no se puede realizar. Pero lo triste es que nosotros en la región oriental tenemos una ley de deforestación cero y que supuestamente no tendrían que haber cambios de usos de bosque a otro tipo de cultivo, y que se está realizando hasta ahora. Entonces eso para nosotros es bastante preocupante, y lo que querríamos es que pare, que por lo menos la gente entienda y que no solo es, que del dinero no se vive. Así está. Bueno, gracias por estar con nosotros y cuenta con nosotros finalmente, para eso somos medios de comunicación que nos interesa llegar con estos mensajes. Muchas gracias y espero que la gente cuando vea el spot analicen, piensen un poco y piensen en ustedes, en sus familias, y piensen en cómo eso va a repercutir a su propia descendencia y qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros recursos naturales. Bueno, muchas gracias. Gloria, nos vamos. Sí, es como decir dinero o ganancia para hoy y falta de una casa, un hogar, que es Pero el finalmente medio ambiente, un ¿no? ambiente sano, completo, es riqueza. Vivimos bien, da gusto. O sea, entre dinero y la vida, más o menos. La gente Claro. va a Costa Rica y es feliz, Después le al final gusta. siempre Qué nos damos maravilloso, cuenta dicen, que el ¿verdad? dinero no se vive. O sea, Entonces también podemos ser siempre- modelos acá en este país, ¿verdad? Con los recursos maravillosos que tenemos finalmente. Gloria, nos vamos. Nos despedimos. Gracias por la compañía. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Hay más para Paraguay TV para ustedes. Nos vemos la próxima semana.